Se buscó un esquema que pudiera ser aplicado sobre la base de lo que originalmente eran las artesanías en Chile y de ahí impulsar una nueva línea de trabajo para formar artesanos y artífices que se dedicaran a producir eh, aquellos objetos de diseño en las diferentes áreas en que se podían desarrollar. Yo recuerdo perfectamente que la escuela era interesante porque había una vinculación con el mundo del arte muy directa, especialmente en la parte del quehacer manual, en la gráfica, en la cerámica, en el dibujo, tal vez también en la pintura, porque nos enseñaban a pintar, nos enseñaban a hacer acuarelas, qué sé yo. De ahí nació todo un tema, en mi caso específico, que me empecé a enganchar con el arte, ¿no? Pero había como un vínculo con el artesano, y el artesano, a través de las manifestaciones propias nuestras, de los telares, de la cerámica, de la madera, de la cestería, y que tienen que ver con el mundo prehispánico. Entonces, para un europeo que viene a ver este espacio de trabajo, estos objetos del pasado, especialmente de la prehistoria, que se manifestaban, digamos, en las colecciones de los museos, aparecían como una necesaria vinculación de identidad con lo que había que realizar y formar en nuestros alumnos, más bien en nosotros, digamos. En la época en que yo estudié, eh, la figura de algunos artistas nuestros, como Pedro Lobo, por ejemplo, ¿no? Como Samuel Román, ellos tenían una inspiración de la cultura prehispánica, además del muralismo mexicano. Aquellas piernas grandes, esos dedos majestuosos, esas caras, esas mujeres de grandes caderas. Eso no es necesariamente reflejo de lo prehispánico. Las manifestaciones prehispánicas, especialmente en lo que concierne a lo nuestro, tienen fases distintas, y la figura humana prácticamente es inexistente desde el punto de vista del quehacer figurativo. Hay un simbolismo de otra naturaleza, vínculos expresados en lenguaje que tienen que ver con lo que rodea al hombre, más que el hombre propiamente tal. Independiente de eso, la cerámica prehispánica tiene algunas características de morfología antropomorfa, zoomorfa y también de formas geométricas y otras materias. Sin embargo, recuerdo muy bien, por ejemplo, trabajos de Carlos Sagredo, que vinculan esta cosa de la tierra, del elemento que tiene que ver con el color de la tierra, con el color de la naturaleza, con el color del medio nuestro, que es una señal, diría yo, muy significativa del por qué los chilenos vemos el color como lo vemos, ¿cierto? Con este macizo andino, con el azul del cielo, pero fundamentalmente con el azul del mar. Y los pocos rasgos del verde que están en la agricultura, desde el punto de vista, digamos, de las culturas aborígenes, no aparece el color verde. Son los ocres, son los colores tierra, la búsqueda de un blanco también, pero fundamentalmente tiene que ver con las piedras, tiene que ver con la cosa del terreno árido, como la poesía de la Mistral, ¿no? O como los geoglifos o los petroglifos, que son de una dureza de expresión dentro de una cromática muy terrosa. Y eso se veía en arte aplicada. Nos hacían trabajar mucho con sanguina, ¿no? con elementos que nos permitían jugar con un solo color, pero siempre esos colores aparentemente estaban vinculados con la cosa de la tierra, con la cosa del pasado, con la cerámica, con los temas propiamente del medio, ¿no? Donde se desarrolla el hombre.
Yo creo que no había un interés muy localizado, diría yo, muy objetivo para buscar los términos de la cosa prehispánica. Pero esta era una consecuencia propia del desarrollo de los artesanos. Y dentro del área, digamos, de la gráfica, o del mobiliario, o de los textiles, o de la cerámica, es cierto que había una cierta inspiración, porque ¿qué otro ejemplo puedes darle tú a tus alumnos? No obstante, yo no lo veo como un elemento que dice, no, mira, es la cerámica de Aguita la que corresponde para iniciar estos procesos de comunicación. No obstante eso, hay referentes que tienen que ver con la cosa prehispánica, pero no objetivamente dispuestos. No está este elemento de la búsqueda que tienen hoy día en todas las universidades los jóvenes, cuando buscan en la lectura del pasado elementos simbólicos, que tienen un peligro muy inminente, porque se desconoce verdaderamente la razón de ser de las formas de las culturas prehispánicas. Algunas las podemos señalar. Si yo, un sapo va a ser un sapo aquí y un sapo hace 500 o 1000 años o 2000 años. Sin embargo, en el lenguaje complejo de lo que es la escritura de signos de las culturas prehispánicas, aparecen vinculados con otros elementos geométricos, fundamentalmente, mucha geometría, elementos como el zigzag, pero también algunos objetos que se reflejan en la observación prehispánica del mundo animal. Pájaro, algunos mamíferos, algunos, no muchos, ¿no? Algunos mamíferos, peces, lagartos, que eran elementos de la vida diaria. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el artesano, el artífice a trabajar en el diseño gráfico en arte aplicado? Hay ejercicios que están narrando una cosa que tiene que ver con los ancestros. Pero normalmente el joven de la época no está muy amante de la historia. Más bien está buscando nuevas formas de expresión. Pero los maestros, eso sí que lo tenían, que algunos de los cuales yo te he nombrado. En cambio, en el mundo de los artífices, por ejemplo, del telar, ahí aparece la secuencia del color como elemento muy importante. El color, especialmente porque los tejidos tienen mucho más color que la cerámica. La cerámica llegó a fases, digamos, de desarrollo que no alcanzó a ser multifacética en cuanto a las opciones de color. Siempre una cromática como la que te he señalado antes de los terracotas y esos colores. No estamos hablando de Mesoamérica, no estamos hablando tampoco de Colombia, ¿no? En que las manifestaciones dentro del área de Mesoamérica y más tropical, hay una búsqueda mayor por la representación del medio ambiente, y ahí hay una mayor búsqueda del color. Nosotros no. O sea, hasta el día de hoy tenemos una gama que es muy opaca, yo diría, recién empezamos a ver el mundo del color como se ve en el resto de América Latina. Yo entiendo que el desarrollo de un diseñador gráfico, por ejemplo, se dio en aquella época eh, por la manualidad al extremo. Es decir, no solo había que tener un grado importante de talento y creatividad, sino además de habilidades manuales. Desarrollar la habilidad manual para dibujar letras, para realizar ambientes que pudieran dar un esfumado, por ejemplo, en una ficha, para describir absolutamente los textos, en el caso de la gráfica del afiche, con la mayor precisión posible, ¿no? Hasta que se introducen los mecanismos nuevos que otorga
Por ejemplo, el recuerdo inolvidable de la letra Z, ¿no? O de la mecanorma, que eran letras transferibles. Lo mismo que películas, film, en colores, para aplicarlo dentro de los espacios de la comunicación visual. El vínculo con el arte estaba, pero llevado más bien a una expresión de llevar la plástica al diseño. Es decir, hoy yo diría que no es que sea al revés y que no exista ese vínculo. Lo existe, el arte siempre va a estar vinculado al diseño, siempre. Yo sostengo que si bien es cierto, hay una división, hay características diferentes en este quehacer, la inspiración va a seguir siendo la misma, porque es el vínculo que tenemos con nuestro medio. Las creaciones artísticas son importantísimas, fuente poderosa de imaginación para el diseñador. Ciertamente que hoy día los sistemas computacionales te permiten hacer maravillas, ¿no? Pero los artistas también están trabajando con la computación. Por lo tanto, el vínculo sigue existiendo. Recuerdo haber visto la gráfica primera de gente como Mori, Camilo Mori. La gráfica del propio Carlos Sagredo, ¿no? Pero los hermanos Lobo hacían afiches. Estamos hablando de la generación de 1913, cuando el arte en Chile empezaba a tener una mirada también hacia lo popular, hacia lo nuestro, irse al campo, ir a ver los últimos grupos aborígenes, ver cómo se navegaba por el río Maule, o sencillamente ir a ver qué es lo que pasaba con las culturas del norte. Y esas expresiones empezaron también a alimentar la creatividad de nuestros jóvenes diseñadores de la época. Pero había que ser algo de artista, ¿no? Había que ser buen dibujante. Yo recuerdo compañeros notables que tenían una tendencia hacia el dibujo, ¿no? Bueno, ilustradores, ¿no? Dibujantes de humor. Ese tipo de personas llegaban a arte aplicada. Y el color ahí era la acuarela, la tinta y otras materias. Pero Vicente Larrea, por ejemplo, él, junto con la enseñanza de Waldo González, permitieron un acercamiento al juego de la mirada, ¿cierto? Al arte de observar, a la manera de ver el mundo de la forma y reinterpretarlo. Capacidad de síntesis, abstracción, cierta capacidad de representación y finalmente aplicar el juicio crítico para cambiar las cosas existentes. Normalmente las empresas, la industria, solicitaba a diseñadores que eran ilustradores que hicieran sus afiches, especialmente en el desarrollo de la industria, el desarrollo, yo diría, del fomento de la pesca en la agricultura. Se requería poder tener nuevas propuestas. Por lo tanto, habiéndose creado esta escuela, existiendo Bellas Artes también, existiendo la Escuela de Arte y Oficio, ¿no?, de lo que fue la antigua Universidad Técnica del Estado, era propicio el momento como para ir desarrollando nuevas ideas. Diría yo que los concursos, que tenían unos premios mínimos, pero eran llamativos, lo que posibilitaron más que nada fue impulsar la competencia, el desarrollo de estas habilidades y obviamente la recompensa para poder seguir creyendo en lo que uno estaba estudiando. Siempre van a ser un estímulo los concursos, independiente que el día de hoy un concurso viene a ser la solución económica para resolver un problema. Yo tengo una estimación
eh, que incorpora el diseño gráfico. Pero la Escuela de Artes Aplicadas y las escuelas que empiezan a desarrollar enseñanza en esta materia van formando profesionales o técnicos que se van incorporando a muchas otras disciplinas y no solamente al diseño gráfico o a la publicidad o al quehacer de la imprenta. Es gente que se va incorporando a diferentes actividades y especialmente al mundo de la educación. Al mundo de la educación a través de la ilustración de libros de educación, a la creación de revistas y material didáctico que antiguamente se compraban en el exterior, ¿no? Tenemos que pensar de que cuando llegó Claudio Gay a Chile, o el propio Ignacio Domeyko en el Instituto Nacional, se estudiaba la geografía, la historia, con láminas impresas en Suiza, en Italia o en Francia. Entonces, nunca tuvimos la cordillera de los Andes nosotros como para verla impresa a fines del siglo XIX para nuestros colegios. De tal modo de que los diseñadores se fueron incorporando a muchas áreas del quehacer en el país. Una de ellas, en el caso de los diseñadores gráficos, ciertamente se incorporaban a algunos medios de comunicación. Pero tú lo señalas también muy bien en el sentido de que en determinado momento el autodidacta, el tipo que cree tener las condiciones para ser un diseñador, se las arregla por su cuenta y son geniales desde el punto de vista de lo que hicieron para la publicidad callejera. Recuerdo a uno en especial, ¿no? Al que pintaba los afiches del Teatro Santa Lucía. Y era una gigantografía espectaculares. Eran verdaderos murales donde tú podías ver las últimas películas y él tenía, en el mismo cine, tenía un taller enorme donde reproducía lo que le mandaban de las grandes empresas cinematográficas. Entonces se colocaban estos afiches. Otros, de una manera distinta, lo hacían en los barrios. Pero Colibrí, por ejemplo, que era un personaje que tenía su taller en el barrio Matucán, en la calle Herrera, por ahí con Martínez de Rosa, o en Mapocho, lo recuerdo muy bien, era un artista como Pepo, el autor de Condorito. Y dibujaba grandes letreros con ilustración para las tiendas de la calle Alameda, de la calle San Pablo, de la calle San Diego. O sea, era un tipo que tenía mucho trabajo. Ahí iban a trabajar alumnos de artes aplicadas. Y no solo ahí con él, sino con otros ilustradores que veían en estos alumnos la capacidad de ilustrar, de pintar, de hacer rótulos o de crear marcas. Era un comienzo que hoy día se ve como muy primitivo, pero era extraordinariamente interesante. Muy interesante porque de ahí surgieron movimientos que se fueron a dar hasta en la cuestión política, en las brigadas, ¿verdad?, de pintar o de escribir a través de muchos elementos la gráfica de la calle. Trabajando en la Biblioteca Nacional, donde yo tenía mi oficina muchos años, me pude dar cuenta de que a veces cometemos errores en tratar de precisar fecha a partir de la llegada de la imprenta. Mal. ¿Cuándo verdaderamente se hace diseño gráfico en Chile? En la época de la colonia. Sí, claro que había diseño gráfico en la época de la colonia. A partir de la independencia ya se desarrolla, digamos, con mucha más profusión las aplicaciones de la gráfica, especialmente la escritura a través de la imprenta. Pero cuando tú revisas los documentos de la colonia en Chile,
tienes cosas maravillosas que se hicieron aquí en el país y que tiene que ver exactamente con ilustración o de libros, o sencillamente un libro maravilloso que se llama El cautiverio feliz, ¿no? Que es una ilustración genial de un personaje que queda cautivo, ¿no? Que queda prisionero y que escribe su memoria y que además la ilustra. Maravilloso. ¿Eso es diseño gráfico? ¿Es ilustración? ¿Qué es? Yo creo que nuestros aborígenes nos dejaron un legado extraordinario que todavía no conocemos. No conocemos. Pero las aplicaciones que se dan a través de la historia de Chile, diría yo, que no tienen una fecha como el momento de partida donde el diseño gráfico empieza a irrumpir en el país. Si yo veo el libro de Pedro Álvarez, Chile Marca Registrada, vemos las primeras aplicaciones que tienen más un carácter de tipo comercial. O sea, el carácter comercial para que el diseñador interactúe con la empresa, con la industria, con la publicidad, para promover productos. Hay diseñadores entonces que están trabajando para ese efecto, pero con mucha cosa importada, con mucho elemento que viene de afuera, no necesariamente ilustradores que hicieron todo su trabajo acá. Había mucha importación de elementos gráficos, ¿no? No obstante, yo diría que las aplicaciones más serias se dan a partir en el diseño gráfico, a partir de la creación de los periódicos y de las revistas en Chile. Pero había otro tipo de aplicaciones que eran de carácter de rotuladores, o sea, escribir pizarra, armar letreros. ¿Eso es diseño gráfico? Hoy día podríamos decir de que es curioso, pero sí se acerca. Ahí están los orígenes. Pero me es difícil decir, mira, a partir del siglo XIX, mitad del siglo XIX hacia adelante, ya tenemos a los diseñadores que están trabajando en esta materia. Porque junto con el diseño gráfico habían otras materias que también tenían que ver con el diseño propiamente tal, ¿no? Producción de objetos para la sociedad, cualquiera sean las necesidades que surgen o lo que se descubren en esta materia. No obstante, me quedo que sea a fines del siglo XIX, cuando ya los diseñadores empiezan a tomar como un espacio indirecto, al margen de la formación disciplinaria. O sea, son autodidactas, tú lo dijiste muy bien. Es gente que tiene estas habilidades o gente que viene de otras latitudes, europeos fundamentalmente, que ya conocen un poco el desarrollo de esta disciplina. Lamentablemente eso es una realidad. La quiera o no compartir yo, en este momento el diseño está íntimamente vinculado al mercado, al consumo. No obstante, creo que hay una parte todavía de la disciplina del diseñador que está muy vinculado al arte, especialmente en la ilustración. Yo siendo diseñador gráfico, habiendo estudiado diseñador gráfico, habiendo tenido compañeros notables y profesores magníficos, tomé un rumbo distinto, donde el diseño gráfico se podía aplicar a un espacio de la cultura, que en el caso de la museografía. Y entonces di inicio a una forma nueva de presentar las colecciones en los museos. Pero así como yo busqué esa línea, otros se fueron a hacer distintas cosas en distintos espacios de trabajo. Muchos compañeros nuestros trabajaban en laboratorio
diseñando exclusivamente envases de remedio. Otros se fueron a ilustrar revistas, otros se fueron a la ilustración científica. El dibujante que egresó de artes aplicadas, hubo un buen número de ellos que se dedicó a la ciencia. Digo, se dedicó a apoyar a la ciencia a través de la ilustración. Es bueno precisar esto. Cuando un ictiólogo, un experto en peces, saca una especie nueva del mar, ¿cierto? En las redes, no la está pescando, la está sacando en las redes, aparece un pez nuevo. Ese pez no puede ser solo fotografiado para una publicación científica. En la época en que yo empecé en el Museo de Historia Natural, los peces había que dibujarlos escama por escama, porque eso determina en la línea, ¿cierto?, del pez, de mayor a menor, la cantidad de líneas de escama que tiene, y eso determina la especie, y eso lo permite clasificar. Pero no solo eso, las flores, los insectos, o sea, la mayoría de los elementos de la fauna y la flora han sido diseñados, por llamarlo de alguna manera, por ilustradores, ¿verdad?, que vieron en el diseño y en la gráfica y en el dibujo un espacio de trabajo notable, lejos del consumo, lejos de la publicidad, lejos de los diarios, más bien cerca de la investigación, cerca del desarrollo. Entonces, la disciplina del diseño gráfico tomó mucho de la publicidad, ¿cierto? Porque los publicistas o eran publicistas o eran diseñadores gráficos publicitarios. Entonces, ahí vino la gran división, porque hace unos 33 años solamente que se creó la primera escuela de publicidad en Chile, ¿no?, que dio origen a esta universidad. Los diseñadores gráficos se instalaban a través de la imprenta, del Zig-Zag o de cualquiera de las revistas o de las editoriales que habían en Chile y empezaron a trabajar. Después ingresaron a la agencia de publicidad. Y por supuesto, a toda la industria de envases. Marinetti tenía ilustradores, diseñadores gráficos que hacían toda la producción de envases para la empresa. De tal modo que yo diría que hay mucho que estudiar al respecto para saber exactamente dónde empieza esto de una manera más masiva. Mira, el diseño, antes que ser diseño, es un proceso mental. Es la búsqueda a través del pensamiento, ¿cierto?, y de estimar, creer que un elemento que es necesario resolver puede venir con una forma determinada. Ya sea esto para la industria, ya sea para las comunicaciones, ya sea para el mundo de los objetos, ¿verdad?, para cualquier campo en donde se ha insertado la disciplina. Pero me atrevo a decir que en este minuto estamos viviendo una instancia extraordinariamente importante desde el punto de vista de la concepción de lo que es un diseñador. Porque el diseñador, yo creo que aún no se justifica plenamente en el ámbito universitario, porque no puede demostrar científicamente lo que está haciendo, porque hay poca investigación y porque las soluciones no necesariamente están justificadas desde el punto de vista de los procesos mentales.
ni para la captación, ni para la interpretación, ni para la solución, ¿verdad?, objetiva de los diferentes temas que aborda el diseño en todas sus disciplinas. De tal modo de que creo que ser diseñador tiene que ver más con el mundo de estos procesos mentales. El diseñador es un personaje que está cambiando hoy día el quehacer en muchas partes de las empresas, en muchas industrias, porque hay un sistema, un proceso mental que posibilita que se resuelvan muchas situaciones que son incómodas en este rato para llegar a buenas soluciones. No solo para innovar, no solo para ser creativo. En los procesos mentales de un diseñador, uno está buscando permanentemente algo nuevo. En un curso donde hay 30 alumnos, el profesor hace un encargo y espera 30 soluciones diferentes. Cuando hay 2 soluciones que son iguales, tú sabes lo que es, ¿cierto? Es copia. Y hoy día los profesores tienen mucho cuidado también, y algunos son expertos en captar a través de Internet cuando el alumno está tomando prestado algo que no le corresponde. Pero si en el proceso mental para producir diseño tú tienes que entrar en un análisis tan objetivo como el que nos enseñó Waldo González, a observar con detenimiento las formas para ir provocando estas síntesis, en los procesos de trabajo uno ve cómo se va dando lo mismo. Pero normalmente en los grupos de trabajo donde no hay diseñadores, las cosas funcionan de manera distinta. Entonces hoy día el design thinking aparece como una alternativa de solución no solo para los diseñadores, sino para la empresa, en su sistema de procesar cierta información y promover los cambios o nuevos productos que tengan la forma que se espera. Cuando nosotros empecemos a entender el concepto de identidad, yo creo que vamos a poder precisar los lineamientos. Yo creo que el tema de la identidad ha sido muy maltratado. Y de ahí los problemas que tienen los diseñadores cuando le encargan que crean una imagen país. Imagínate lo que se les pide a los diseñadores: crear una imagen país, o por último, dar las claves de lo que es una identidad. Hay muchos esfuerzos que conducen a esto, la búsqueda de algunos elementos que son como símbolos de esta identidad. Pero para mí es muy claro el tema desde el punto de vista de la esencia de lo que es la palabra identidad. Identidad tiene que ver con identificarse, con lo idéntico, con lo que te corresponde, con lo que es tuyo. Por lo tanto, hay un tema que tiene que ver con la herencia. Herencia. ¿Quién eres tú? Por el solo hecho de haber nacido en un espacio territorial determinado y por haber tenido los padres que tienes. Entonces, herencia son tus genes, pero herencia también es este espacio en que estamos ahora, ¿no? Con una cordillera, con un mar, con un desierto, con una historia. Eso es herencia, ¿no? Y la herencia marca, de alguna manera, nuestra forma de ser. Pero aparte de entender qué es lo que es la herencia, tú tienes que entender también qué es lo que es el medio. El nicho donde tú naciste, te criaste, desarrollaste y hiciste tu vida. Ese nicho, que nosotros llamamos geografía, ecosistema, medio ambiente, va marcando definitivamente tu carácter. El habitante de la ciudad de Santiago no es lo mismo que el de Valparaíso, menos de Concepción y muchísimo menos de Punta Arenas ni de Arica. Somos diferentes.
porque el medio va marcando el carácter de la persona y el carácter lo determina de alguna manera, ¿cierto? Esta herencia que nosotros hemos recibido, ¿no? El por qué somos como somos, el por qué hablamos como hablamos. Yo creo que en la única parte del mundo donde se dice al tiro es en Chile. Es una palabra, ¿cierto? Al tiro, por decir al disparo y de inmediato, ahora, ya, en este momento. Pero así como esa palabra, hay millones de formas de expresar una identidad. Y la última patita de esta identidad son las expresiones de la cultura. Y las expresiones de la cultura, desde lo más remoto de los habitantes de este espacio territorial hasta lo que somos hoy en Twitter, en Internet, en las comunicaciones, en la televisión, en la gráfica, en el diseño de la artesanía, en las cosas de buen gusto y de pésimo gusto. Ahí estamos nosotros absolutamente identificados. Por lo tanto, quienes somos los chilenos, y si vamos a tener un diseño propiamente tal, yo diría que la originalidad es difícil, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, cuando todos quieren ser uno, ¿verdad?, se pierde la cosa patrimonial de bienes que corresponden a tu propia identidad. Entonces tú quieres hacer lo que hacen otros, o por último, complacer al gusto del otro a través de los mercados, a través de lo que es simplemente el modelo económico que tenemos hoy día instalado en Occidente. En las expresiones propias, por ejemplo, de la cultura popular está el graffiti, ¿cierto? Pero están los murales, pero la cultura popular también está la comida, ¿cierto? Está vestirse de una manera distinta. Las culturas populares también son las tribus urbanas, pero la cultura popular también se da en la forma en que la gente percibe las señales para comunicarse dentro del medio en que estamos. El gran cambio que tuvo el Transantiago fue la señalética. La gente se perdía con los buses nuevos, pues intentaba verle el número, pero además no sabía el recorrido, por dónde iba. Pero cuando estaban las micro amarillas, las personas lograban identificar la forma de la micro, muchas veces los adornos que tenían en la parte del chofer, y también a la persona del chofer. Eso parece increíble, pero hay una fuerza de memoria de los procesos mentales en que tú te ubicas perfectamente dentro del recorrido que tú haces a diario sin perderte, ubicando los elementos que te van señalando, ¿no? No obstante esto, ¿qué sucede con la cultura popular? Nosotros podemos rescatar elementos que son de la cultura popular. Por ejemplo, el trabajo de Chilogo, ¿cierto? Chilogo te representa de alguna manera elementos que son identitarios. La empanada, el café con pierna, bueno, los personajes de la política, los futbolistas, la farándula, comidas. Es decir, esos elementos son de la cultura popular, más que originados por la cultura popular, son reconocidos definitivamente por la cultura popular. Chilogo tiene 80 y tantas formas, íconos de esta cultura. No obstante, cuando nosotros expusimos la exposición Chilogo en Las Condes, y fue gente que no era la misma gente que estábamos recibiendo las exposiciones nuestras de acá o en otros lugares, quedó un libro donde la gente registraba qué otros elementos faltaban. Ya habían tanto o más
que los propios íconos del libro. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a identificar un diseño propiamente nuestro? A mí me cuesta decir esto es sueco, esto es italiano o esto es japonés. Hay una estandarización de la forma que son producto de los estudios que hace el diseñador y que hace la ciencia para satisfacer las necesidades del ser humano. Por lo tanto, una silla, es difícil que le dé el carácter típicamente chileno, aparte de que le pusieras materiales propiamente nuestros, ¿cierto? Pero la ergonomía te obliga a que la silla sea cómoda y que tú te sientas como corresponde. No obstante, si yo quisiera fabricar un automóvil en Chile con diseño chileno, yo no sé cómo sería ese automóvil, la verdad, ¿no?